Nosotros vamos a compartirles un poco el por qué decidimos desde la fundación y desde la creación de comunalidades, que llevamos 2 años y medio de haber sido fundados como tal, de tener este respaldo institucional, pero que si bien también venimos trabajando con el enfoque de derechos desde hace pues ya más o menos 20 años, en lo personal de varios de los compañeros de la organización. Nosotros creemos que para que se puedan vivir los derechos, tenemos que hacer que se crucen 2 puntos importantes. Por un lado, el discurso de derechos, que muchas veces podemos tener un muy bonito discurso, y por otro lado, la práctica de derechos, que es donde se nos puede complicar el asunto. O, como les pasa también a muchas organizaciones, que vienen practicando ya el enfoque de derechos, pero no le han puesto nombre. Y les preguntas, ¿trabajas con enfoque de derechos? No, yo no hago eso ni para nada y nunca se lo voy a echar a los niños y a las niñas. Dices, no, pero de verdad, mira, lo que tú estás haciendo es el enfoque de derechos. ¿Por qué se da esta confusión? ¿Por qué de repente no sabemos si lo que estamos haciendo tiene que ver con el enfoque de derechos o no? ¿O es la pura práctica? Pero además, si es la pura práctica, a ustedes seguramente en su formato, cuando se inscribieron para esta convocatoria, les preguntaron, ¿tu organización trabaja con enfoque de derechos? Tuvieron que haber dicho que sí. ¿Conoces el enfoque de derechos? Sí. ¿Cuál es el enfoque de derechos? A lo mejor ahí tuvieron que haber entrado a definir desde la integralidad, ¿no? Los principios de la convención, explicar el interés superior de la infancia, cómo se da, cómo se aplica, cómo viven, si aplican el principio de participación infantil como un derecho o como un proceso de varios derechos, ¿no? Ya ustedes tuvieron que haber explicado todo eso en su formatito, ¿no? Y por lo tanto, no somos los adultos los que les prestamos los derechos o se los concedemos o les damos chance de que tengan derechos. Ellos ya tienen sus derechos por el simple hecho de ser personas. Por ese simple hecho ya tienen sus derechos. Por lo tanto, debemos reconocerles como estos sujetos de derechos, ¿sale? Otra cosa que bueno, aquí Mafalda nos ayuda mucho, es una gran aliada y compañera siempre con nosotros, y que justamente nos habla de este sentido de soy en tanto existe el otro y en tanto esté el otro. Somos un nosotros. No podemos actuar desde la individualidad, alejándonos o aislándonos de esta parte social, ¿sí? Por lo tanto, sí, existen las mamás que dan el chanclazo, que se imponen, pero son mamás gracias a que hay niñas y niños, a que tienen a sus hijos. Por lo tanto, se les tiene que reconocer de esa misma forma, ¿no? Si no, se les quita el estatus de ser mamá, y entonces ya no tienen ese poder. Para mí, Dibujando un Mañana tiene un significado muy especial. Yo conocí Dibujando Mañana hace muchos años, cuando empezó, y la conocí gracias a mi papá, que es una de las personas que más he admirado en la vida y que, por supuesto, marcó mi historia. Bueno, hablar de uno siempre nos pone en un lugar distinto. Así que, bueno, también estoy contenta porque para mí estar aquí es arriesgarme a abrirme frente a todas ustedes y aclaro desde ahorita que me escucharán hablar en el género femenino, porque todas somos personas. Quiero definir un poco o platicarles de los tipos y las modalidades de violencia. Escucharán cada vez más que se habla de violencias en plural y no de violencia, justamente por eso. Y bueno, los tipos de violencia son psicológica, física, sexual, económica, patrimonial, social y vicaria. Creo que más o menos conocen las primeras, tal vez la última no, y nada más quisiera detenerme porque tiene que ver con los niños y las niñas. La violencia vicaria es aquella que el agresor ejerce sobre los niños y las niñas para causar dolor en la pareja. Esa es una de las formas. Otra de las formas es la violencia a la que son sujetas y sujetos los niños y las niñas en una relación de violencia con los padres. ¿No de acuerdo en las formas? Creo que esta última marcha nos invita a hacer una reflexión en tanto al enojo y a la forma en la que las mujeres nos enojamos. Resulta que dentro de una serie de creencias con las que hemos crecido, las mujeres debemos enojarnos de manera prudente, de manera complaciente, amable, con buenos modales. Y creo que eso nos ha hecho mucho daño. Yo estuve en la marcha del lunes, no la del viernes, sino la anterior,
Y dentro de las cosas que se dicen en las marchas, hubo una en especial que me hizo sentir muy bien, porque lo que todas decíamos al mismo tiempo es: no, basta, ya no. Ya por ahí lo comentaban, pues Paulo Freire habla de que la educación es un acto político. Entonces, desde Melel concebimos que esa es la actuación que necesitamos tener como educadoras y educadores, como defensoras y defensores de derechos humanos, no solamente en nuestro quehacer, sino también poderlo trabajar y transmitírselo a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, parte del proceso que hemos trabajado también cruza por las personas que somos parte del proyecto de Melel. En función de lo que queremos trabajar con las niñas y niños, también lo tenemos que trabajar con nosotras y nosotros. Tenemos que facilitar espacios de diálogo donde las niñas y niños puedan analizar qué significa, por ejemplo, ya lo verán en el video, pero un diálogo entre niñas y adolescentes sobre cómo es ser niña y adolescente en Chiapas, cómo es ser niña y adolescente en México, qué problemáticas les afectan, ellas cómo ven, qué es lo que se tiene que hacer, quiénes lo tienen que hacer. Cuando estamos hablando desde este enfoque de derechos humanos, en la experiencia de Melel, también tenemos que generar conciencia de que las cosas no pasan porque sí, o porque así nos tocó, o porque Dios así lo quiso, sino porque hay un sistema de desigualdad, de injusticia que se tiene que poner enfrente, y no solamente ubicarlo como un asunto de las personas adultas. Por ahí en la convención dice que las niñas y niños tienen derecho a participar en los asuntos que les afectan, pero aquí es importante no perder de vista que les afectan todos los asuntos y que el mundo de las personas adultas no es un mundo distinto al mundo que viven las niñas, niños y adolescentes. Entonces, que tenemos que hacerles partícipes de estos diálogos, de estos análisis, de esta problematización y también de la transformación social. El tema principal del artículo 12, que es la autonomía de las personas con discapacidad, y igualmente con todos los sistemas de apoyo para que los acompañantes de las personas con discapacidad, realmente el Estado asuma su compromiso en ello, porque obviamente en las familias rurales indígenas eso se vuelve una enorme carga para las mujeres que ya tienen suficiente, y entonces tendremos también que resolver esos temas desde las mismas propuestas de la Convención. Y un artículo importantísimo es el 19, que obliga al Estado mexicano a garantizar que las personas con discapacidad en sus comunidades tengan el acceso a todos sus requerimientos y que desde ahí puedan cambiar radicalmente su calidad de vida y que el entorno garantice ese cambio, porque no sirve de nada que una persona maneje muy bien una silla de ruedas o lengua de señas o braille si el entorno es sumamente discriminante. La primera vez que entré a una cárcel de mujeres, vi a todos los niños y me acuerdo que le pregunté a la directora: ¿qué hacen estos niños acá? Y me dice: pues están con sus mamás. Y yo no sabía que hoy era día de visita. Yo justo había ido ese día porque pensé que no era día de visita. Y de repente me dice: no es día de visita. Y como que me acuerdo que me vio con una cara de: no estoy entendiendo tu pregunta. La normalización que ella tenía, obviamente, con la maternidad en prisión, no es una que yo tenía. Y después, lo que me di cuenta, que no nada más yo no la tenía, sino no la tenía nadie en México. Cuando llegamos al momento de la separación, cuando llegamos al momento donde el niño tiene que salir de la cárcel, en Reinserta pudimos hacer la ley, la única ley, la primera ley que reconoce la existencia de estos niños dentro de prisión y prioriza el derecho del menor que vive en cárcel por encima incluso del de la mamá. Antes, como no estaban reconocidos, siempre era el derecho de la mamá a ser mamá, el derecho de la mamá a tener a su hijo con él, el derecho de la mamá a ejercer su sexualidad, su maternidad. ¿Y dónde queda el derecho del niño? ¿No? O sea, aquí es bien importante que tengamos esa como habilidad de ver el derecho del menor por encima de cualquier otro, incluyendo del de la mamá en una situación de reclusión. Fue durísimo y es durísimo trabajar esta parte del taller, que es la última parte, que es cuando empezamos a trabajar la separación.
¿Cómo le explicas a un niño de 5 años, en su momento Josafat, que ya tiene que separarse de su mamá y de vivir y de dormir 24 horas con su mamá, va a ver a su mamá una vez al mes y que va a tener que ser vida fuera? No solamente eso, sino que esa va a ser el resto de su vida, porque la mamá tiene una sentencia de más de 50 años. A lo largo de este taller, obviamente con mucho miedo, la mamá lloraba mucho, pero con esa fuerza le explicábamos a Yosa que él tenía que ser fuerte, que él tenía que entender que tiene una vida por delante, que siempre iba a tener ese vínculo con su mamá, que su mamá y él siempre se iban a amar profundamente, pero que la realidad de su vida era que su mamá se tenía que quedar donde estaba y que él tenía que ser vida afuera. Desafortunadamente se encuentra en una situación de vulnerabilidad, no porque ellos lo escogieron, sino porque en esas condiciones les tocó vivir. Tenemos a más de 200,000 personas privadas de la libertad y tenemos a muchos niños por todo el país que requieren de la atención necesaria para que puedan tener un contacto con su mamá, con su papá, visitan las cárceles, hablan por teléfono con sus papás, pero necesitamos ahí poner el ojo en materia de prevención de violencia y en derecho de estos niños que están en esta situación de vulnerabilidad. Gracias.